Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Omar Colombo, ella es Brenda Cairolo. Ambos somos auxiliares docentes de la tercera cátedra de anatomía. Conmigo van a ver tórax, específicamente la caja torácica, el mediastino y luego finalmente los pulmones. Yo les voy a explicar corazón, cuáles son sus caras, sus relaciones, la configuración interna y externa y su irrigación. Estamos viendo un esqueleto desde una vista anterior, donde esto es superior, porque editamos el cráneo, todo esto es izquierdo, vemos el miembro superior izquierdo, y todo esto es derecho, porque vemos el otro miembro contralateral, el miembro superior derecho, ¿sí? Todo esto es inferior, donde vemos los miembros inferiores, específicamente los huesos que conforman el esqueleto, los miembros inferiores o del esqueleto apendicular. Vamos a centrarnos ahora en la caja torácica. La caja torácica, como el límite anterior, presenta un hueso plano que corresponde al esternón, el cual tiene tres porciones, una porción superior que corresponde al manubrio, una porción media que corresponde al cuerpo y una porción inferior que corresponde a la apófisis sifoides. Luego, a los lados, se presentan estas estructuras que corresponden a los cartílagos costales, ¿sí? Inferiormente vemos el cartílago costal común, que une a lo que es las costillas falsas, es decir, la octava, la novena y la décima, con el cartílago de la séptima, costilla. Luego, a los lados, vemos todo lo que es la parrilla costal, conformada por la cara lateral y anterolateral de las diferentes costillas. Posteriormente, finalmente, vemos todo lo que es la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, ¿sí? De las 12 vértebras torácicas. Superiormente, presenta una abertura superior, que es el límite superior de la caja torácica, que está conformada de anterior a posterior por los siguientes elementos óseos, correspondiente a la porción superior del manubrio external, la horquilla external, a los lados, lo que es la primera costilla, y posteriormente el cuerpo de la primera vértebra torácica. Inferiormente tenemos la abertura inferior, la cual está delimitada de anterior a posterior por las siguientes estructuras: la apófisis sifoides, el arco costal y finalmente la duodécima vértebra torácica. Tienen que saber que en relación a la abertura superior se ubica el diafragma cérvico-torácico e inferiormente, en relación a la abertura inferior e insertándose en esta, se ubica lo que es las inserciones musculares y periféricas del diafragma. Estamos viendo un preparado de tórax desde una vista anterior, específicamente de la cavidad torácica abierta, donde se removió lo que es el plastón externo-costal y también parte de las costillas, ¿sí? Podemos ubicar en la línea media a lo que corresponde al mediastino. Entiéndase por mediastino la región media de la cavidad torácica, que está delimitada hacia los lados por las cavidades pleuropulmonares, cavidad pleuropulmonar izquierda, cavidad pleuropulmonar derecha, superiormente por lo que corresponde a la base del cuello o la abertura torácica superior, inferiormente por la inserción de todo este músculo, que es un tabique músculo membranoso que corresponde específicamente al diafragma, y posteriormente a lo que corresponde a la columna vertebral, específicamente a las vértebras dorsales o torácicas. Vamos a hablar del mediastino. El mediastino tiene diferentes divisiones. A lo largo de la historia los clásicos lo han dividido en un mediastino anterior y un mediastino posterior, trazando un plano coronal o frontal a la altura de la bifurcación de la tráquea. ¿Bien? Luego vinieron otros anatomistas que han dividido el mediastino también en un mediastino anterior y posterior, pero trazando este plano anteriormente a la cara anterior del esófago. Luego en otras clasificaciones, como la clasificación de Martínez, donde en vez de dividirse al mediastino en dos sectores, se lo divide en 9, se ha trazado dos planos coronales, donde uno pasa anteriormente a lo que es el pericardio, es decir, anteriormente a la porción más anterior del corazón con el pericardio fibroso específicamente, y otro plano coronal que pasa posteriormente a la cara posterior del esófago. Finalmente traza dos planos transversales, donde uno pasa a la altura de lo que corresponde el callado de la aorta y otro plano es trazado inferiormente a la vena pulmonar, a las venas pulmonares inferiores. Y así es como queda sectorizado en 9 sectores. Nosotros vamos a hablar de la clasificación de Rouvier, el cual lo sectoriza en 2 sectores, donde el último, que corresponde al mediastino inferior,
está dividido en 3 porciones. Vamos a hablar de la clasificación de Rouvier para el mediastino. Rouvier lo divide en un mediastino superior y un mediastino inferior, trazando un plano transversal a la altura de la cuarta vértebra dorsal o torácica, que se corresponde hacia anterior con el callado de la aorta, ¿sí?, que corresponde a todo esto, y más hacia anterior por el ángulo que se forma entre el manubrio esternal y la primera porción del cuerpo del esternón, es decir, el ángulo esternal o ángulo de Lewis. ¿Bien? A partir de ahí tenemos un mediastino superior, que es todo esto que vemos acá, y un mediastino inferior, que corresponde a todo esto. El mediastino inferior también está dividido en mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino anterior está comprendido entre lo que se removió aquí, que corresponde al plastrón externo-costal, hacia anterior, y hacia posterior un plano coronal o frontal que pasa anteriormente al pericardio. ¿Bien? El contenido de ese mediastino no lo vamos a poder evidenciar aquí, pero sepan que corresponde a, por ejemplo, las ramas de la arteria torácica interna o mamaria interna, nódulos linfáticos prepericárdicos y vestigios o el timo, ¿sí?, dependiendo la edad del preparado o el paciente. Luego, el mediastino medio queda delimitado por un plano coronal, que es el mismo que sectorizaba posteriormente al mediastino anterior, que es el que pasa anteriormente al pericardio, y un plano coronal que pasa a la altura de la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Finalmente nos queda un mediastino posterior, el cual está comprendido entre la bifurcación de la tráquea y lo que es la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Vamos a hablar del contenido de cada uno. Vamos a empezar con el mediastino superior. Ubicamos a lo que es la aorta y su callado. Del callado hacia superior, vamos a estar hablando del mediastino superior con la clasificación de Rouvier, como dijimos hace un ratito. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La porción superior de esta vena, que corresponde a la vena cava superior, esta porción específicamente, ven que está por arriba del callado de la aorta, ¿sí? Estas dos venas que corresponden a las venas brachiocefálicas, vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha. También vamos a encontrar a lo que corresponde la parte superior del callado de la aorta, con estos 3 troncos arteriales, que son el tronco innominado o tronco brachiocefálico. Algunas personas le dicen tronco brachiocefálico derecho. La arteria carótida común o primitiva izquierda y allí más posterior a lo que corresponde a la arteria subclavia izquierda. Estos 3 vasos que acabé de nombrar con la porción superior de lo que corresponde al callado de la aorta más la vena brachiocefálica izquierda delimitan un cuadrilátero, que es el cuadrilátero de Boucherie, que ahí podemos encontrar anteriormente en algunos preparados esto que es una variante anatómica bastante frecuente, que es la vena intercostal superior izquierda o vena de Brain, ¿sí? También podemos encontrar un poquito más lateral a este nervio que vemos aquí, que corresponde al nervio vago izquierdo, ¿sí? Luego vamos a ver cómo en lo que corresponde a otro mediastino está dando este ramo que está inferior al callado de la aorta, que es el nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Esta relación es importante, por eso la menciono ahora. Luego vemos a este nervio que corresponde al nervio frénico, donde el nervio frénico con el nervio vago delimitan, junto con lo que es el tronco pulmonar, específicamente la arteria pulmonar izquierda, el triángulo de Gros. ¿Bien? Otros elementos que podemos encontrar en este mediastino tendríamos que ir más hacia posterior, ¿sí?, donde podríamos ver lo que corresponde a, vamos a ver si lo podemos evidenciar bien. A veces es un poco complicado porque faltaría un poquito más de disección, sobre todo en un triángulo que se denomina triángulo prevascular, pretraqueal, que está ubicado aquí entre estos elementos venosos y arteriales que mencionamos anteriormente, donde podríamos evidenciar a la tráquea. Aquí ya estamos en otra porción del mediastino, pero veríamos la tráquea y más hacia posterior lo que es el esófago. Y más hacia posterior veríamos lo que es el conducto torácico y algunos elementos bien posteriores que son prevertebrales, ¿sí?, que luego los vamos a ver en otras porciones del mediastino, porque en este preparado se disecaron con mayor profundidad en lo que corresponde al mediastino inferior. Vamos a ver las estructuras que corresponden al mediastino medio. Proseguimos con el mediastino medio. En el mediastino medio inferior de Rouvier encontramos el corazón. Y esto es fundamental que ustedes lo recuerden, ¿sí? Encuentran el corazón. ¿Dónde se ubica el corazón? En el mediastino medio inferior, según la clasificación de Rouvier. ¿Bien? Eso es fundamental. ¿Qué encontramos también aquí? Encontramos a la porción superior o porción ascendente de la aorta, ¿sí? Hasta ahí. ¿Bien? La porción inferior vamos a correr esto, de la vena cava inferior, perdón, la vena cava superior, es decir, la porción que está desembocando en la pared superior
del atrio o aurícula derecha. Bien. También deberíamos encontrar, que habría que remover todo esto, a lo que corresponde a la vena cava inferior, ¿sí? ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Todos estos elementos que los vemos incididos corresponden a la raíz pulmonar o pedículo pulmonar. También los encontramos ahí. Los elementos que estén posteriores a los bronquios no van a formar parte del mediastino medio. Recuerden por dónde pasa el plano, ¿sí? Otros elementos que podemos encontrar son estos nervios. Este nervio que vemos aquí, que corresponde a el nervio frénico. Este es el nervio frénico del lado izquierdo. Y del otro lado, que no lo marcamos en el mediastino superior, pero ambos nervios frénicos, al igual que ambos nervios vagos, corresponden al mediastino superior también. Todas las estructuras que van de superior a inferior o de inferior a superior siempre van a estar en el mediastino superior, ¿bien? O por lo menos la gran mayoría. Este corresponde al nervio frénico del lado derecho. Aprovecho para marcar algo que no había marcado antes. Este que vemos aquí, vamos a marcarlo ahí. Este que vemos aquí corresponde a el nervio vago, ¿sí? Este es el nervio vago del lado derecho, ¿sí? En la relación que tiene con la ácidos. Lo vamos a charlar después. También podemos ver la desembocadura de la vena ácidos en la vena cava superior. Esta relación es fundamental que la recuerden. Tienen que recordar que la vena ácidos, al nivel de T4, desemboca en la vena cava superior y, como vemos aquí, pasa superior a esto que corresponde al bronquio principal fuente derecho. Esta relación es fundamental que la recuerden. ¿Cómo me di cuenta que es bronquio principal? Además de por las relaciones, ustedes cuando lo tocan vuelve y también lo van a sentir duro al tacto, ¿sí? En el práctico lo van a sentir duro al tacto. Luego, del otro lado, aprovechamos a marcar otra relación muy importante y fundamental, es como bronquio principal fuente izquierdo, superiormente a este discurre el callado de la aorta. ¿Bien? Eso también es fundamental que lo recuerden. Aprovechamos a marcar cómo se ve que el nervio vago, el nervio vago corresponde al mediastino posterior, que en breve lo vamos a charlar, está pasando posterior a este bronquio. Algo que es fundamental que ustedes tengan presente a la hora de no confundirse el nervio frénico con el nervio vago es lo siguiente. El nervio frénico siempre pasa anterior, tanto un nervio frénico como el otro, ¿sí? Siempre discurren anteriores, como vemos aquí, anteriores al pedículo, ¿sí? Al pedículo pulmonar. Son prepediculares. Mientras que del otro lado se ve perfecto, lo voy a rotar. Aquí tenemos el otro nervio frénico, este es el del lado izquierdo. Ven que el nervio frénico izquierdo, al igual que el derecho, son prepediculares, ¿sí? Mientras que los nervios vagos, tanto de un lado como del otro, pero aquí se ve perfecto, el nervio vago del lado izquierdo es retropedicular, es decir, pasa posterior al pedículo pulmonar. Es una relación fundamental que tienen que recordar, además de que el nervio frénico obviamente llega al diafragma y viaja junto con unas arterias que son las pericardiofrénicas de Tate. Eso lo tienen que recordar también, pericardiofrénicas. Vamos a hablar del mediastino posterior. Entonces, el mediastino posterior vamos a hablar posteriormente a la bifurcación de la tráquea. Vamos a corrernos un poquito, a marcar algunos elementos. Aquí. Bueno, tráquea, cara posterior de la tráquea. Vemos que posteriormente a esta cara encontramos al esófago. Ustedes tienen que saber que el esófago, el nervio vago, como vemos aquí, el nervio vago del lado izquierdo, discurre por la cara anterior. Vamos a marcar ahora una estructura que es difícil de ver en los preparados por lo general, complicada, corresponde al sistema linfático. Es esta estructura que vemos aquí, que justamente está pasando entre lo que es la aorta torácica descendente, y allí, que cuesta ver, estoy pinzando un poquito para que lo puedan ver, que corresponde al sistema ácido, ¿sí? Es el espacio interácido aórtico. Corresponde al conducto torácico, ¿bien? El conducto torácico. Vean cómo las arterias intercostales posteriores pasan posteriores al conducto torácico. Algunos autores dicen que el pulso que se genera por la sangre que discurre por estas arterias favorece lo que es que la linfa pueda ascender por este conducto torácico. Otras estructuras que seguimos en esta vista que podemos ver corresponden a, por ejemplo, el sistema hemiácido, ¿sí? Aquí podemos ver la desembocadura del sistema hemiácidos. Bien, esta vena que viene de aquí arriba corresponde a la hemiácidos accesoria. Vamos a marcar unas estructuras que no corresponden al mediastino, según la clasificación de Rouvier, según otros autores sí, que corresponde a la cadena simpática torácica. Pero vean cómo esta cadena simpática torácica emerge lo que es este nervio, que viene de los ganglios sexto hasta el noveno,
que corresponde al nervio esplánico mayor o gran suprarrenal, ¿bien? O gran suprarrenal de Chaucer. Bien. Luego también podríamos ubicar a lo que corresponde al nervio esplánico menor o suprarrenal menor de Chaucer y también al renal posterior de Walter, que se correspondería al renal inferior o, al esplánico inferior u esplánico imo, ¿sí? Estos nervios esplánicos sí forman parte del mediastino, específicamente discurren en lo que es el espacio inframediastínico posterior de Rossi. Pero la cadena torácica simpática, según los autores como Royer, no corresponde al mediastino. ¿Bien? Bueno, vamos a marcar otra estructura acá que es fundamental, que ya la habíamos hablado antes, que es toda esta estructura que vemos aquí, que corresponde a lo que es la vena ácigos. Vemos como la vena ácigos está desembocando en lo que es la vena cava superior, superiormente bronquio principal izquierdo, derecho. Esto lo repito porque es muy importante, como verán, ¿sí? Bien, bueno, vemos aquí el nervio vago, como habíamos hablado antes. Vemos que se está dirigiendo, ahí se ve perfecto, ¿sí?, hacia la cara posterior del esófago. Estamos viendo una vista lateral de las vértebras torácicas o dorsales, donde ubicamos a la cadena simpática y vemos que de la cadena simpática emerge este nervio, que ya lo habíamos hablado antes, que es el nervio esplánico mayor. También podemos ver que viene del 10º y 11º ganglio, correspondiente al nervio esplánico menor, y este que viene del último ganglio torácico, del 12º, corresponde al nervio esplánico imo o inferior, ¿sí? Ahí se ven los tres: mayor, menor e imo. También aprovechamos esta vista para mostrar a las arterias intercostales posteriores, que la gran mayoría provienen de la porción descendente torácica de la aorta. Y vemos cómo pasan posteriores a lo que es la cadena simpática, por lo que se corresponde o se conoce como espacio de Paturet. Bien, estamos viendo lo que corresponde al mediastino, como estábamos hablando anteriormente. Ubicamos al corazón. Vamos a ubicar parte de los grandes vasos del corazón. Esto que vemos aquí corresponde a la aorta y esto al tronco pulmonar. Ustedes en el trabajo práctico, si introducen lo que es el dedo posteriormente a lo que es la aorta y también posteriormente a lo que es el tronco pulmonar, van a ver que su dedo va a aparecer del otro lado, como se ve aquí. Esto corresponde al seno transverso de Theile. Estamos viendo una vista lateral, anterior y lateral, de lo que son el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. La posición anatómica de ambos pulmones sería esta, donde estamos viendo anteriormente para ambos pulmones el borde anterior del pulmón izquierdo y del pulmón derecho. Vamos a escribir cada uno. Vamos a empezar con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo presenta una cara anterior y lateral, principalmente lateral, que es la cara costal, ¿sí?, la cual se relaciona con las diferentes costillas de la parrilla costal. Bien, podemos ver desde esta cara también que presenta una cisura. Esta cisura o fisura oblicua nos permite diferenciar lo que es el lóbulo superior del lóbulo inferior. Luego podemos ver otra cara, cuando lo rotamos hacia medial, que corresponde a la cara medial o mediastinal o mediastínica, lo cual se relaciona con el mediastino y los diferentes órganos del mediastino a través de la pleura parietal, que se refleja a este nivel, que corresponde a la pleura mediastínica. Aquí ubicamos los elementos que corresponden al hilio pulmonar, ¿sí?, los cuales son el principal reparo anatómico que nosotros tenemos que recordar para poder hacer diagnóstico del órgano, específicamente el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque las fisuras son muy variables y también hay muchos lóbulos accesorios. Entonces lo principal que nosotros tenemos que ver a la hora de hacer diagnóstico de pulmón es justamente el hilio, ¿sí?, el cual está conformado de la siguiente forma en este pulmón, en el pulmón izquierdo. Ubicamos a lo que es el bronquio principal fuente izquierdo. Ustedes, si lo palpan, van a sentir una estructura dura y que también frente a la presión vuelve a su forma original, que corresponde al cartílago del bronquio principal fuente izquierdo. Y superiormente a este van a encontrar un vaso, ¿sí?, cortado, que va a corresponder a la arteria pulmonar izquierda. Luego los elementos se disponen en una disposición similar en ambos pulmones, donde lo que es las venas pulmonares del lado, en este caso izquierdo, superior
y anterior se ubican anterior a lo que es el bronquio principal, ¿sí? Luego tienen que saber que también se encuentran elementos correspondientes a la irrigación nutricional, como puede ser los vasos bronquiales, ¿bien? Que tenemos vasos bronquiales anteriores y posteriores, y también venas bronquiales. También recuerden que se ubica anteriormente al ilio, principalmente anteriormente a lo que corresponde al bronquio principal izquierdo, el plexo pulmonar anterior, y posteriormente a este, el plexo pulmonar posterior. Vamos a describir las siguientes caras, donde inferiormente tenemos a la base, que es la cara diafragmática, la cual se relaciona en este caso con la cúpula diafragmática izquierda. Luego tenemos la cara posterior, que se relaciona con la región costovertebral, ¿sí? Es decir, a los lados de lo que es la columna vertebral, ¿sí? También encontramos superiormente lo que corresponde al vértice, que presenta una cara lateral, una cara anterior, otra posterior y otra medial. Y finalmente todo el borde anterior, ¿sí? Algunas impresiones que podemos marcar, luego lo vamos a marcar en otro pulmón, que se vean un poquito mejor, en relación a el borde anterior y la parte medial de la cara mediastínica o mediastinal, encontramos lo que es la impresión cardíaca, ¿sí? La cual a este nivel se relaciona con lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Luego también, posteriormente, lo vamos a ver bien en otro pulmón, posteriormente a lo que es el ilio, veríamos todo lo que es la aorta descendente torácica, ¿sí? Y superiormente a este, la primera porción de la aorta y luego el callado de la aorta, para finalmente formar la aorta descendente torácica. Nuevamente estamos viendo un pulmón izquierdo desde una vista costal, donde esto es inferior, esto es anterior, esto es posterior y esto es superior. Ubicamos a lo que es la fisura oblicua con el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Vamos a ver la cara mediastínica. Repetimos los términos de situación y relación: anterior, posterior, inferior y superior. Todo esto corresponde al ilio. Ubicamos a lo que es el bronquio principal fuente del lado izquierdo y vemos como superiormente a este tenemos la impresión del callado de la aorta y posteriormente a este tenemos el inicio de la porción descendente de la aorta torácica, ¿sí? Aquí también volvemos a marcar la impresión cardíaca. Continuamos con los órganos aislados, donde estamos viendo un pulmón derecho, donde esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior. Estamos viendo la cara costal o la cara lateral de este pulmón. Ubicamos a lo que es a la fisura oblicua y a la fisura transversa, que me divide a los diferentes segmentos, a los diferentes lóbulos de este pulmón, donde vemos al al lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Vamos a ver lo que corresponde a la cara medial o mediastínica, donde el elemento más posterior, que en este caso ya se está dividiendo en los diferentes bronquios lobares, es decir, a partir del principal, ustedes ya saben que este se divide en los lobares y luego en los segmentarios. Aquí vemos que se está dividiendo en los lobares, pero el elemento más posterior del ilio pulmonar en el derecho corresponde solamente a el bronquio fuente. Obviamente estoy obviando la descripción de elementos más pequeños, ¿no? Como corresponde a los vasos bronquiales posteriores, el plexo pulmonar posterior, venas bronquiales posteriores también, ¿sí? Y los linfáticos. Anterior e inferior a lo que es este bronquio principal, vamos a encontrar este elemento que lo vemos aquí, vamos a abrirlo un poco, que corresponde a la arteria pulmonar del lado derecho. Vean la diferencia que tiene justamente con el ilio del pulmón izquierdo, donde la arteria pulmonar del lado izquierdo se ubicaba anterior y superior a el bronquio fuente, ¿sí? Luego la disposición de los elementos es bastante similar. Continuamos con las diferentes caras del pulmón. Podemos apreciar lo que es la cara basal o cara diafragmática. Vean cómo es mucho más excavada con respecto a la del pulmón izquierdo, y esto tiene que ver porque la cúpula diafragmática derecha se relaciona con la cara diafragmática de otro órgano que van a ver más adelante, que corresponde al hígado. Luego finalmente rotamos a la cara costal, posterior, anterior, inferior y superior, y ubicamos a lo que es el vértice, ¿sí? El vértice del pulmón derecho.
vamos a hablar de algunas impresiones. El pulmón derecho también presenta una impresión cardíaca, ¿sí? Que la impresión cardíaca en el pulmón derecho se relaciona con lo que es la aurícula o el atrio derecho. Bien, como se relaciona con esta aurícula, hacia otra impresión que va a ser una impresión preiliar, es decir, por delante o anterior al ilio, se va a relacionar con la vena cava superior y también con lo que es el tronco innominado. Bien, y posteriormente una impresión retroiliar o posterior al ilio se va a corresponder con lo que es justamente el trayecto ascendente de la vena ásigos, que ustedes ya saben que a nivel de T4 desemboca en lo que es la vena cava superior. Estamos viendo un pulmón izquierdo de una vista mediastínica, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior y esto es superior. Vamos a ver los diferentes elementos que se ramifican en lo que es el ilio pulmonar. Aquí lo que se hizo fue una disección del parénquima del órgano, ¿ven? Aquí estaría todo el parénquima intacto y aquí se disecó, ¿sí? Todo aquí. Vamos a reconocer las diferentes estructuras donde ubicamos. Ponemos bien el preparado. La arteria pulmonar, ¿sí? Lo que corresponde a los bronquios, este sería ya no sería el bronquio principal, ¿no? Ya se dividió en los lobares, donde aquí vemos el lobar inferior y aquí el lobar superior y el lobar inferior. Y aquí vemos a lo que corresponde a las venas, ¿sí? Las venas pulmonares. Estamos viendo una vista medial o mediastinal o mediastínica, lo que es el pulmón derecho, donde esto es anterior, posterior, inferior y superior. Esto corresponde al ilio. Como ustedes saben, la pleura es una serosa, la cual tiene dos hojas, una hoja parietal que se refleja en todas las paredes que delimitan lo que es la región pleuropulmonar y una hoja visceral que está adherida estrechamente a lo que es el parénquima del órgano. Cuando la hoja pleural mediastinal llega al nivel de los elementos que conforman el pedículo y luego el ilio pulmonar, se reflejan y forman a nivel del ilio, prolongándose hacia inferior, una estructura en forma de raqueta que corresponde a lo que es el ligamento pulmonar. Ligamentos pulmonares tenemos dos, uno izquierdo y otro derecho. Ustedes tienen que saber que la hoja posterior del ligamento pulmonar, tanto derecho como izquierdo, se relacionan con lo que es el ligamento de Morozov o interpleural, el cual comunica a esos recesos de la pleura que se introducen en lo que es el mediastino entre lo que es la vena ásigos y el esófago hacia lo que es la derecha y entre la aorta y el esófago hacia lo que es la izquierda. Estamos viendo un preparado de tráquea, de bronquios principales y también de esófago, desde una vista anterior, donde esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y esto es derecho. La tráquea se inicia a nivel de lo que es la porción inferior de la laringe, a nivel de C6, inferiormente al cartílago cricoides, el único anillo cartilaginoso completo del cuerpo. Luego se prolonga inferiormente hasta aproximadamente el nivel de T5, según Rovier, al nivel del borde inferior de T5. Ahí es donde se divide en los dos bronquios fuentes o principales, donde tenemos el izquierdo y el derecho. Para reconocerlos tenemos que recordar que estos presentan entre 2 y 3 diferencias, donde el izquierdo es más largo, es más transversal, y esto es justamente por la relación que tiene superiormente con el callado de la aorta. Recuerden que el callado de la aorta es a nivel de T4. Y también es más estrecho, mientras que el derecho es mucho más vertical, es más corto y es más ancho. Eso explica por qué cuando algún objeto se introduce en lo que es la tráquea, tiene una mayor tendencia a desviarse hacia lo que es el bronquio principal fuente derecho. También se dice que el bronquio principal fuente derecho continúa lo que es el trayecto de la tráquea. Sepan también que el bronquio principal derecho superiormente también se relaciona con el callado de una estructura vascular, pero esta corresponde a una vena que es la vena ásigos, también a nivel de T4. Luego estos bronquios principales van a dar diferentes bronquios lobares, los cuales van a ir a los diferentes lóbulos, por ejemplo del lado izquierdo al lóbulo superior y al inferior, y del lado derecho al lóbulo superior, medio y al inferior. Estos lobares, bronquios lobares, se van a dividir en bronquios segmentarios. Vamos a escribir primero del lado derecho y luego vamos a ir con el lado izquierdo. Entonces, repasando,
tenemos el bronquio principal derecho, que da el bronquio lobar superior. El bronquio lobar superior se divide en tres segmentarios: un segmentario apical, un segmentario anterior y un segmentario, vamos a rotar un poco, y un segmentario posterior. El bronquio lobar medio se divide en dos segmentarios: un segmentario medial y un segmentario lateral. Finalmente nos queda lo que corresponde al bronquio segmentario inferior, el cual superiormente da al segmentario de Nelson o segmentario superior. Luego nos quedaría lo que corresponde a la pirámide basal, ¿sí? Que corresponde a todos los bronquios basales. De la pirámide basal, entonces, vamos a encontrar a cuatro segmentarios: el segmentario anterior y medial y el segmentario posterior y lateral. Ahora vamos a hablar de la segmentación del principal izquierdo, bronquio principal izquierdo. Habíamos dicho que daba dos lobares, un lobar superior y otro inferior. El superior se va a dividir en lo que es el lingual y el lingular y el culmen. El lingular va a dar el lingular segmentario superior y lingular segmentario inferior. Y lo que corresponde a lo que es el culmen va a dar a lo que es el tronco ápico posterior y el tronco anterior, es decir, el segmentario ápico posterior y el segmentario anterior. Finalmente nos queda lo que corresponde a el lobar inferior. Vemos que posteriormente da un segmentario superior también, y luego constituye lo que es la pirámide basal, pero del lado izquierdo, donde tenemos un segmento posterolateral, un segmentario posterolateral y un segmentario anteromedial. Estamos viendo un preparado donde vemos principalmente el retroperitoneo y nos ubicamos todo desde una vista anterior, donde esto es superior, ubicamos el diafragma, este es inferior, ubicamos la pelvis, todo esto es derecho y todo esto es izquierdo. Esta es la línea media y estos son los flancos, tanto derecho como izquierdo. Ubicamos el diafragma, vamos a hablar del diafragma. El diafragma, como habíamos dicho anteriormente, es un tabique de músculo membranoso, específicamente un músculo, que también se dice que está formado por diversos músculos digástricos, ¿bien? Donde su tendón intermedio estaría representado por los diferentes foliolos o el centro tendinoso o espejo de Van Helmont del diafragma, donde aquí vemos algunos de esos foliolos: el foliolo anterior, el foliolo derecho y el foliolo izquierdo. De hecho, vemos al diafragma desde una vista inferior y estamos viendo la parte tendinosa, que sería toda esta, y entre el foliolo anterior y el foliolo derecho vemos ese orificio que se corresponde al orificio de la vena cava inferior. Aquí vemos otro orificio ya en la parte más central y posterior al foliolo anterior, que vemos que a los lados de este orificio, que es el orificio del esófago, vemos estas dos estructuras que corresponden a la inserción vertebral del diafragma, que corresponde a los pilares. Este sería el pilar del lado derecho, vemos que presenta mucho más grosor y es más prolongado que el izquierdo. Recuerden que en el izquierdo se inserta lo que es el músculo de Treitz, ¿sí? O músculo suspensorio duodenal. Vemos cómo ambos pilares intercambian fibras y forman lo que es dividen lo que es el orificio del esófago hacia anterior del de la aorta hacia posterior. Aprovechamos también para mostrar las primeras ramas colaterales de lo que es la aorta abdominal, que son las arterias frénicas inferiores, ¿sí? Vemos cómo estas le dan irrigación a las glándulas suprarrenales, dando las arterias suprarrenales superiores. ¿Bien? ¿Qué más vemos aquí? Vemos todo lo que corresponde a la parte periférica muscular, ¿sí? Vemos la diferencia entre la parte tendinosa y la parte muscular, tanto de un lado como del otro. Parte muscular y parte periférica. Perdón, parte muscular periférica, parte central tendinosa. Recuerden las otras inserciones que tiene el diafragma. Tiene inserciones en la columna, como habíamos dicho, a través de los pilares, tanto derecho como izquierdo. Luego tiene inserciones a lo largo de la abertura inferior del tórax, específicamente en los arcos costales inferiores, y también a través de los tres arcos aponeuróticos o arcadas de Senac. Y finalmente se inserta en la cola de la golondrina o en lo que es la apófisis sifoides, ¿sí? Que esa es la inserción external inferior. Ahora vamos a estudiar el corazón como órgano aislado. Primero debemos mencionar cómo es su posición anatómica. El vértice siempre debe estar dirigido hacia la izquierda y levemente hacia anterior. Los grandes vasos, en este caso el tronco pulmonar
y la aorta hacia superior junto con la vena cava superior, y vamos a observar en él entonces 6 caras. La cara anterior principalmente va a estar compuesta por el ventrículo derecho, que ocupa casi la totalidad de esta cara, separado del ventrículo izquierdo en la misma por el surco para la arteria descendente anterior, que en este caso, en este preparado, lo vemos cubierto de grasa y se ve un poco a la arteria descendente anterior. Podemos observar una cara lateral derecha que está en contacto con el pulmón derecho, una cara lateral izquierda que va a estar conformada por el ventrículo izquierdo, y hacia superior va a estar conformado por la salida de los grandes vasos que habíamos mencionado anteriormente. La cara diafragmática sería la cara inferior, y esta cara está en contacto con el centro tendinoso del diafragma o espejo de Van Helmont. Luego vamos a observar también que si rotamos el corazón hay una cara posterior que está ocupada principalmente por la aurícula izquierda, en donde vemos la desembocadura de las venas pulmonares superior izquierda, inferior izquierda, y juntas acá se observan la vena superior derecha e inferior derecha. Esta cara está en estrecha relación con el esófago, que lo separa de las vértebras torácicas. En el corazón podemos observar estructuras pertenecientes a las aurículas y a los ventrículos. Por un lado observamos la orejuela de la aurícula derecha, que cubre el origen de la arteria coronaria derecha, naciendo del seno aórtico, y un surco la va a separar del ventrículo derecho, que es el surco coronario derecho o surco auriculoventricular. Luego, en esta cara anterior, observamos el surco interventricular anterior, que se encuentra externamente al tabique interventricular. En él vamos a encontrar a la arteria descendente anterior o interventricular anterior. A partir de él vamos a observar entonces a el ventrículo izquierdo. Por otro lado, observamos rodeando a el origen de la arteria coronaria izquierda a la orejuela izquierda. Esta está unida a la aurícula izquierda y separada del ventrículo por el surco coronario izquierdo. Este se continúa hacia posterior y vamos a ver luego cuáles son los elementos que discurren en él. Ahora vamos a observar otro preparado de corazón, un órgano aislado, en donde podemos observar en él parte del pericardio que fue resecado para observar entonces el corazón. Por un lado, desde una vista anterior vamos a observar su cara anterior. La posición anatómica sería inclinando su vértice hacia la izquierda y hacia anterior, y vamos a ver que la región de la aurícula derecha y el ventrículo derecho fueron abiertos, ¿sí?, para poder observar las cavidades. Bien, en él podemos observar desde su configuración externa a la orejuela derecha perteneciente a la aurícula derecha, que se encuentra ubicada superficialmente y anteriormente a el origen de la arteria coronaria derecha, que se origina del seno aórtico anterior derecho. Luego vamos a ver que la arteria coronaria discurre por el surco coronario derecho o surco auriculoventricular, para luego dirigirse hacia la cara inferior, como veremos más adelante. Dentro de la cara anterior, como habíamos mencionado, está compuesta principalmente por el ventrículo derecho, como observamos aquí, con su tracto de salida constituido por el tronco pulmonar. Y vamos a observar que la cara lateral izquierda está compuesta principalmente por el ventrículo izquierdo. Ambos ventrículos están separados por un surco, que es el surco interventricular anterior, en donde se encuentra a la arteria descendente anterior, una de las ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. Esta arteria representa profundamente
a el tabique interventricular, que va a separar entonces ambos ventrículos. Siempre que quieran ubicarse en qué cavidades están, pueden mirar esta arteria. Por otro lado, vamos a ver a la orejuela de la aurícula izquierda, que está cubriendo el origen de la arteria coronaria izquierda, cuando da sus dos ramas terminales, que son la descendente anterior, como habíamos mencionado anteriormente, y a la arteria circunfleja, la cual va a seguir todo el surco coronario izquierdo o surco auriculoventricular para dirigirse luego hacia la cara inferior del corazón, como vamos a ver más adelante. Podemos observar entonces al tronco pulmonar, que primero se ubica en una posición anterior a la aorta y luego se va a dirigir profunda a ella para dividirse en las dos arterias pulmonares derecha e izquierda. Y vemos el callado aórtico con sus distintas porciones, la aorta ascendente. Luego vemos en el callado el origen del tronco brachiocefálico derecho, a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda, que aquí todavía le falta un poquito de disección. Por otro lado, vamos a observar a los nervios que se relacionan con el callado aórtico, que en este caso es el nervio laringio recurrente. Podemos observar en su cara superior la salida de los grandes vasos de cada uno de los ventrículos. Por un lado observamos el tronco pulmonar, luego del tracto de salida del ventrículo derecho, que se sitúa primeramente anterior a la aorta y luego va a dividirse en sus dos ramas terminales, la arteria pulmonar izquierda y derecha, para ubicarse inferior al callado y una de sus arterias pasar posterior a él. Luego observamos el callado aórtico. La aorta es la arteria que se encuentra en el centro del corazón y se relaciona con todos los grandes vasos y con las válvulas del mismo. Y vamos a observar entonces la salida de los vasos que se dirigen al cuello y a los miembros superiores. El primero de ellos es el tronco brachiocefálico derecho, acá vemos su división. Luego la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Si nos dirigimos a la cara posterior del corazón y giramos este preparado, vamos a observar cómo el callado aórtico se convierte ahora en la arteria aorta torácica o aorta descendente, y vamos a observar el esófago que recorre toda esta cara desde superior a inferior y va a relacionarse entonces con la cara posterior de la aurícula izquierda. Ahora vamos a hablar de la configuración interna de la aurícula y el ventrículo derecho. Vamos a reclinar entonces parte de las cavidades derechas y vamos a observar, primero para ubicarnos en el preparado, que la aurícula derecha y el ventrículo derecho están separados entre sí por una válvula que es la válvula tricúspide. Como su nombre lo indica, está compuesto por tres valvas. Una de ellas es la valva que se encuentra en relación al septum interventricular, que es la valva septal, una valva posterior en contacto con dicha pared del ventrículo y una valva anterior en contacto con la cara anterior del corazón. Dentro de la aurícula derecha podemos observar que hay una región lisa en la pared que corresponde al derivado embriológico del seno venoso, en donde se encuentra la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior, que estoy marcando con la pinza. Podemos observar que esta pared lisa va a estar separada por una estructura que es la crista terminalis de la región muscular rugosa. Esta región posee a los músculos pectíneos, que se denominan así por la forma de peine que poseen, y entonces van a derivar de otra región embriológica, por eso es diferente a la anterior. Dijimos entonces que la región rugosa y la región lisa de la aurícula están separadas por una estructura que se denomina la crista terminalis. Esta estructura es muy importante, ya que
A nivel de su inicio, en la desembocadura de la vena cava superior, se encuentra el nodo sinusal, o nodo sinoatrial. Pero hay variaciones en donde parte de ese nodo se encuentra a lo largo de la crista terminalis. Entonces, en esta variación puede estar dentro de dicha estructura. Ahora vamos a nombrar otras estructuras que se observan dentro de la aurícula derecha. Por un lado, observamos la fosa oval, que está formada por el limbo de la fosa oval y el tabique que separa ambas aurículas, derecha e izquierda. En un estado fetal, estas aurículas están comunicadas a través del foramen oval, pero por diferencias de presión al momento del nacimiento quedan esta cavidad cerrada. Ahora vamos a delimitar el triángulo de Koch, que es un espacio topográfico útil para encontrar el nodo auriculoventricular o de Ashcroft-Tawar. Este se encuentra entonces puramente en una región auricular y va a estar delimitado por la valva septal de la válvula tricúspide, por la desembocadura del seno coronario con su valva de Tevesio y por la desembocadura de la vena cava inferior, que va a estar formando la válvula de Eustaquio. Esta va a conformar la unión de ambas a el tendón de Todaro, el cual va a estar conformado por fibras musculares miocárdicas, por fibras colágenas y también van a estar recubiertas de endocardio. Entonces ahí tenemos la ubicación del nodo auriculoventricular. Ahora vamos a ver la configuración interna del ventrículo derecho. En él podemos observar, como ya habíamos mencionado, a las cuerdas tendinosas. Cada una de ellas se dirige desde las cúspides de las valvas hacia los músculos papilares. Vamos a encontrar músculos de distinto orden, de primer orden, segundo y tercer orden. Los músculos papilares de primer orden son aquellos que se unen en un extremo a una cuerda tendinosa en su extremo apical y en su extremo basal se unen a la pared muscular. Este es un ejemplo, uno que fue seccionado, en donde por su límite apical vamos a encontrar la unión a la cuerda tendinosa y en su región basal está unido a la pared muscular. Por otro lado, vamos a encontrar a los músculos de segundo orden, que son aquellos que a modo de puente pasan de un lado al otro de la pared muscular, ¿sí? Como por ejemplo este, y son los músculos de segundo orden. Y los músculos de tercer orden son aquellos que no podemos diferenciarlos de la pared, sino que se ven como un engrosamiento de la misma. Por ejemplo, los músculos que vemos en la región más profunda, el que marcamos anteriormente. Por otro lado, vamos a observar a la trabécula septomarginal o banda moderadora, la cual es muy importante anatómicamente porque dentro de ella se encuentra aislada en colágeno la rama derecha de las de His. Vamos a encontrar otros dos músculos que deben recordar, que son el pilar de Luschka, que se encuentra superior en el tabique, en el septum interventricular, y el músculo de Lancisi, que se encuentra inferiormente a él. Vamos a observar también el tracto de salida del ventrículo derecho, en donde se origina la válvula pulmonar. La misma está constituida por 3 valvas y cada una de estas valvas va a poseer un borde libre y un borde unido a la pared de la arteria. Dentro de ella vamos a encontrar cada uno de los senos que conforman los senos pulmonares
Y por último vamos a observar entonces la salida del tronco pulmonar, que se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda. Aquí podemos observar entonces también a nivel del tracto de salida la crista supraventricular o espolón de Wolff. Vamos a observar este corazón, que es un preparado de museo. Como ven, no está ubicado en posición anatómica, ya que el vértice no está ubicado hacia la izquierda como debería y está inclinado levemente hacia anterior. Podemos observar entonces en él el surco interventricular, a través del cual discurre la arteria descendente anterior, que ya veremos más adelante, y es la separación desde una vista externa del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Podemos observar entonces en el ventrículo derecho la configuración externa de lo que sería el tracto de salida del mismo, en donde se observa el cono arterioso y el tronco pulmonar. Vemos entonces cómo se relaciona el tronco pulmonar con la arteria aorta, quedando anterior y superior a él, cruzándolo, y vemos que la aorta queda ubicada en el centro del corazón, por lo cual se relaciona con todas las cavidades, como observan por ejemplo con las aurículas, en donde vemos a la orejuela de la aurícula derecha y la orejuela de la aurícula izquierda. De la arteria aorta van a ser las arterias coronarias, que van a ser las encargadas de irrigar al corazón. Las arterias coronarias van a nacer de los senos aórticos o senos de Valsalva, o también denominados senos de Petit, en donde va a haber dos senos que son coronarianos y dan origen a los ostium de las arterias coronarias, y uno que es no coronariano. El seno coronariano anterior derecho es el que va a dar origen a la arteria coronaria derecha, que es la que observamos acá, en donde proporciona el origen de la coronaria derecha, que se dirige en un primer momento por un leve trayecto hacia anterior y luego se va a dirigir hacia inferior y va a recorrer todo el surco, como vamos a ver en la otra cara del corazón, en su cara lateral derecha, va a recorrer el surco coronario para dirigirse en esta arteria que observan acá, que es la arteria marginal derecha, es aquella que se encuentra en el borde marcado del corazón y se dirige en un trayecto hacia el vértice. Y por otro lado vemos cómo se continúa por este mismo surco en la cara inferior del corazón, que habíamos nombrado que es la cara que está en contacto con el diafragma, y se va a dirigir entonces a dar sus ramas terminales. Estas ramas van a ser la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que es la que recorre todo el surco interventricular desde esta cara interventricular posterior, y va a proporcionar ramas septales que van a irrigar los 2/3 posteriores de este septum. Además va a dar ramas ventriculares, como estas que observan aquí, y puede proporcionar la irrigación del nodo auriculoventricular. Si volvemos a la cara anterior, que estábamos observando en un principio, vamos a ver que proporciona ramas que son ramas auriculares, que se dirigen obviamente a la aurícula derecha, y una de esas ramas, que es la que observan en esta región, es la rama que proporciona la irrigación para el nodo sinusal. La rama del nodo sinusal es una rama que tiene un calibre bastante grande para la estructura a irrigar, que es muy pequeña, y eso es porque se divide y no solamente da una rama para el nodo sinusal, sino que también proporciona la irrigación de otras estructuras auriculares y tiene la característica de censar la presión aórtica. Otra de las ramas que observamos acá es ramas que se dirigen al cono arterioso y proporcionan su irrigación, y ramas ventriculares derechas. Ahora vamos a observar el nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Esta nace del seno coronariano
póstero izquierdo y se va a bifurcar rápidamente, a diferencia de lo que pasaba con la coronaria derecha, que tenía un leve trayecto en su origen, sino que esta se bifurca rápidamente para dar sus dos ramas terminales. La rama que va a recorrer el surco auriculoventricular es la arteria circunfleja y es la que se dirigirá a la cara inferior del corazón. En cambio, la otra rama terminal es la arteria descendente anterior y esta se va a dirigir por el surco interventricular y va a proporcionar la arteria descendente anterior. Esta arteria descendente anterior es denominada la arteria hacedora de viudas, ya que en algunos países es la arteria que se cree que proporciona la mayor cantidad de infartos y su porcentaje de irrigación es muy grande. Por sí sola, ella misma irriga aproximadamente un 45% del corazón. Es importante ya que va a proporcionar la irrigación a través de las ramas septales, que son ramas profundas que se originan de su cara profunda, la irrigación del tercio anterior del septum interventricular. Estas son alrededor de 10, pero en un número variable, y también va a proporcionar ramas que se dirigen hacia lateral y para irrigar al ventrículo izquierdo, y son las ramas diagonales, o también denominadas oblicuas. Como observan, en esta región hay una de las arterias que es intramiocárdica, tiene un trayecto en donde queda tapada por fibras musculares y eso se denomina puente miocárdico. Por otro lado, podemos observar en azul, inyectado con azul, parte del drenaje venoso del corazón, en donde vamos a observar a la vena cardíaca magna que recorre junto con la arteria descendente anterior este surco y cruza a la arteria descendente anterior y a la circunfleja formando un triángulo. Ese triángulo se denomina triángulo de Brock y Muchet, y cuando existe una arteria que nace justo del ángulo que se forma en el vértice de ese triángulo, en el origen de las dos ramas terminales de la coronaria, esa arteria se va a denominar arteria intermedia. Ahora vamos a girar el corazón y vamos a observar que hay algunas ramas que son arteriales, que son ramas para la irrigación de los ventrículos, y una rama que es más marcada naciendo de la arteria circunfleja, que en este caso la vemos tapada por el drenaje venoso, y es una arteria que se denomina arteria marginal izquierda. Si continuamos hacia posterior, vamos a observar ramas ventriculares izquierdas, y en este caso la arteria circunfleja termina en esta región y no llega hasta el surco interventricular. En esta cara que habíamos visto anteriormente, que es la cara inferior, en donde observamos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, podemos observar entonces la formación del seno coronario, el cual va a discurrir por el seno coronario para luego ir a desembocar en la aurícula derecha y formar parte de los límites del triángulo de Koch. Este seno coronario tiene la característica de que no es una simple vena, sino que su túnica media está formado por fibras que son fibras cardíacas, como los miocardiocitos, y tienen la capacidad de generar estímulos de conducción, así como lo forma el sistema de conducción, por lo cual se cree que tiene una correlación con los latidos del corazón. Bien, ahora vamos a ver este preparado, que es un preparado en el cual fueron disecados todos los vasos y todas las estructuras externas del corazón y solo se dejaron las fibras miocárdicas, y podemos observar un corte en donde fueron seccionadas las aurículas en forma casi coronal para poder observar las válvulas tricúspide y mitral. En este preparado observamos entonces la válvula tricúspide con su valva anterior,
su valva posterior y la comisura entre ambas, y vemos acá el origen de algunas de las cuerdas tendinosas que se dirigirán a los músculos papilares, y por otro lado observamos a la valva septal, que es la que se relaciona con el sistema de conducción, ya que forma uno de los límites del triángulo de Koch y tiene estrecha relación con el haz de His. Por otro lado, vamos a observar el orificio de la válvula mitral, que se encuentra rodeada por este anillo de colágeno, que es el denominado anillo de la válvula mitral, y posee dos valvas, una valva posterior y una valva anterior. La valva anterior es la que ocupa un porcentaje mayor de este orificio, ya que ocupa aproximadamente un 80%. Vemos además su relación con la válvula aórtica, que estaría aquí dentro del bulbo aórtico, y se encuentra en estrecha relación con ella a través de este espacio que es el trígono intervalvular. Esta válvula aórtica queda en una posición más superior a el anillo de la válvula mitral.